En este jueves 19 de la semana 33ª, estamos finalizando el año litúrgico. Nos preparamos para la gran solemnidad de Cristo Rey este próximo domingo, con el que se cierra el año litúrgico y se abre luego el nuevo año litúrgico. Los textos que la Madre Iglesia nos regala están tomados siempre del primer texto ahora del libro del Apocalipsis, el capítulo 5 y el capítulo 19 de San Lucas, de los versículos 41 y siguientes. Cuando hacemos un breve recorrido por San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5, y nos habla el texto precisamente del cordero degollado, del cordero herido, de la sangre del cordero, se nos hace pensar inmediatamente en esa figura tan tierna, ¿no?, tan noble, que es la figura misma del animal que nosotros conocemos, del cordero, de la oveja, que es un animal tierno. Es la imagen tal vez bíblica más hermosa que se pueda referir a la persona de Jesús, porque refleja claramente lo que es Jesús para nosotros. Es el Hijo de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre con un propósito, el propósito de salvarnos, de redimirnos, de dar la vida, de morir en la cruz, entregando todo, absolutamente todo, sin dejar nada para sí mismo, sino darlo todo de manera completa, absoluta. Hasta ahí llega el amor de Dios, en darse sin ninguna restricción a nadie. El amor de Dios por eso es verdaderamente infinito. Cuando vemos esa imagen tan hermosa del Apocalipsis y nos traslada inmediatamente al momento del sacrificio, del madero de la cruz, acontecimiento doloroso pero también salvador que aconteció en la Jerusalén de la cual el mismo Jesús hoy lloró en el Evangelio. El Evangelio dice claramente que acercándose Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, dijo llorando. Habría uno que imaginar un poco esa escena, ¿no? Es una escena triste. Jesús tal vez desde la colina viendo hacia Jerusalén, hay que imaginar a Jesús desde una parte un poco alta de una cierta colina, ver la ciudad, ver Jerusalén, la ciudad querida por los profetas, pero también la ciudad que tanto le han reprochado, la ciudad elegida, la Jerusalén de toda la Sagrada Escritura, de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva, es decir, la experiencia de la vida eterna en Dios. Ver esa ciudad con tanto simbolismo bíblico y ver a Jesús delante de ella y tener que llorar por ella es un profundo símbolo para nosotros de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Dios nos mira, Dios se acerca a nosotros con un amor entrañable. Ese es un amor de madre, un amor entrañable. Jesús toma iniciativa y su iniciativa al ver la ciudad de Jerusalén, estar de cara a ella, se refleja en tres acciones que son las mismas acciones de Jesús hacia cada uno de nosotros.
Jesús se aproxima a la ciudad. Esa acción de Jesús de aproximarse hacia la ciudad es la capacidad de Dios de aproximarse a nuestra realidad, a nuestra condición, a nuestra pequeñez. Es la capacidad de Dios de tener paciencia con nosotros, a pesar de todo lo que nosotros somos. Dios se aproxima. Pero es importante ver esa expresión porque el texto no nos ayuda a entenderlo de otra manera, como decir Jesús vino y se metió en la ciudad y se puso a llorar estando dentro de la ciudad. El texto refleja de otra manera que vuelvo a leer. Al acercarse Jesús a Jerusalén, no dice que estaba dentro de Jerusalén. Al acercarse, la idea es el aproximarse hacia la ciudad. Es tan importante esa expresión porque indica la manera de cómo Dios a nosotros nos trata. Dios es tan respetuoso de nosotros que no se mete, que no se entrelaza allí dentro de nosotros como interrumpiendo todo nuestro sentimiento, todo lo que somos, incluso nuestras rebeldías. Él se aproxima a nosotros. Nos da la oportunidad de que lo veamos, que nos dejemos ver y que le abramos la puerta, como el Apocalipsis dice en otro pasaje, mira que toco a la puerta y abres. Eso es la idea, ¿no? Incluso hay una imagen, un dibujo, ¿no? Muy viejo ya, que ponen a Jesús en una puerta, tocando una puerta, ¿no? Es la imagen del Apocalipsis esa. Mira que llego y toco tu puerta. Jesús que no violenta la puerta, ¿no? Jesús que no le da un golpe a la puerta para entrar e irrumpir hacia adentro. No, Jesús que va a tu casa, que viene a nuestra vida, a nuestro corazón, toca nuestro corazón y espera, ¿no? Jesús espera, se aproxima, no irrumpe, lo puede hacer pero no lo hace, porque Jesús es respetuoso de tu libertad. Él se aproxima, hace una segunda acción, dice, ve, mira a Jerusalén. Se aproxima y la mira, ¿no? Esa es la mirada amorosa de Jesús. Es la mirada del Cordero que nos recuerda el Apocalipsis hoy 5. Es la mirada del Cordero herido, del Cordero degollado, del Cordero pastor, del Cordero que es capaz de ver el dolor, que es capaz de ver el sufrimiento. El Señor se aproxima y ve, sabe lo que nosotros tenemos, entiende lo que nosotros vivimos. Y luego hace una acción verdaderamente melancólica. Dice el Evangelio que lloró. Me hace pensar en aquel otro versículo en San Juan cuando dice que lloró cuando la muerte de Lázaro. También lloró viendo la ciudad, recordando todo lo que Dios ha hecho por esa ciudad, pero también todo lo que esa ciudad ha hecho en contra de Dios. Es decir, ver cuánto Dios ama y luego ver la respuesta pobre de nosotros a Dios. ¿Cuánto hace Dios para podernos amar? ¿Cómo Dios se aproxima a tu vida y a mi vida? ¿Cómo Dios nos mira? ¿Nos dejamos nosotros mirar por Él? ¿O Dios tiene que llorar delante de nosotros por nuestra rebeldía, por nuestro corazón duro, por nuestra falta de capacidad de entenderlo, por no dejar que Dios entre a la vida de nosotros, por no dejarnos captar por su mirada profunda? Este texto de hoy nos refleja la misericordia de Jesús.
quien no solo capta a la persona individualmente por dentro, sino también que es capaz de entender y ver el tejido urbano, el mundo urbano en el que vive funcionalmente el hombre, en que el hombre también se traba, en el que el hombre se divierte o duerme, en el que el hombre fácilmente es capaz de entregar el corazón y no darlo al Señor. En ese tejido urbano, es decir, en esa realidad del mundo, Jesús es capaz de ver también esa realidad. Y por eso tendríamos que revisar esa mirada de Jesús, esa aproximación, esa mirada y esa actitud melancólica de Jesús ante la ciudad, lo tenemos que ver desde la perspectiva personal. Jesús traduce sus lágrimas en palabras. No son palabras de amenaza, sino de un corazón adolorido, que lanza un último llamado a la conversión desde el amor. En sus palabras podemos notar énfasis que son importantes hoy reflexionar. Primero, Jerusalén es invitada a vivir su vocación. Es la ciudad elegida por Dios. Es el centro de la vida espiritual del pueblo de Israel. Ahí está el templo de Jerusalén, que es la esencia de la fe del pueblo judío. Jesús invita a Jerusalén a vivir su propia vocación, a vivir la vocación a la que ha sido llamada. Precisamente el mismo nombre de la ciudad incluye el mismo término, Shalom, que significa paz. Jesús trae mensaje de paz. Jesús la invita a volver a su origen. Esa invitación hacia la ciudad de Jerusalén es la invitación hacia nosotros. Jesús se aproxima, Jesús nos ve, Jesús llora delante de nosotros y luego Jesús nos invita a volver a nuestro origen, a nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Somos llamados y somos desde el bautismo hijos de Dios. No solo nos llamamos hijos, dice el apóstol Pablo, sino que lo somos. Desde el bautismo somos hijos y somos hijos en el Hijo. Y nuestra vocación es parecernos a eso. Cuando Jesús nos mira, cuando Jesús se aproxima, nos hace recordar nuestra vocación fundamental y primera a ser hijos y actuar conforme a eso. La segunda acción de Jesús hoy, Jerusalén debe responder con urgencia. Por ello Jesús plantea la premura del tiempo, le dice, este día, y se contrapone al vendrán días, dice también el Evangelio. La visita de Jesús a la ciudad, el tiempo de la salvación, quiere decir que esa visita es el tiempo de la salvación que se realiza en Jesús. Tal vez es el último chance para revertir la historia. Jesús se acerca a nosotros. Jesús nos mira. Jesús mira nuestra rebeldía. Jesús llora cuando nosotros seguimos sin cambiar absolutamente nada. Y Jesús sigue ahí. Pero Jesús nos pide con urgencia, ¿no? La urgencia es ahora. Hoy es el momento, no es mañana, es ahora el momento de cambiar. ¿Cuántas veces Jesús se aproxima y nos ve? Y yo no me doy cuenta. A veces sí sé que Dios está ahí, pero yo no quiero hacer nada. El Señor sabe que es urgente renovar mi vida. El Señor sabe que este es el día y por eso cuando comenzamos, por ejemplo, el tiempo litúrgico de la Cuaresma, recordamos aquel pasaje de Joel que dice,
Hoy es el día de salvación. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando se acerca. Este es el día, porque vendrán días, es decir, vendrá un momento en que ya no es posible tomar una decisión. Ya nos hemos quedado cortos, el tiempo se ha terminado. La tercera idea, la solidez de la ciudad se vendrá abajo. No va a quedar acá sobre esta ciudad piedra sobre piedra. La ciudad se vendrá abajo. ¿A causa de qué? A causa de su autosuficiencia. No quedará piedra sobre piedra. Además de que este templo es un ejemplo claro de que dispensa a los soberbios. En el fondo está también, mis hermanos, la pedagogía de Dios que de repente se coloca más bien para sustituir todo. Es Dios que está frente a una ciudad autosuficiente, que no sabe ver la grandeza de Dios, sino que se mira solo a sí misma. Esa tercera idea del Evangelio de hoy es también la nuestra. Jesús se aproxima, Jesús nos ve, y cuando mira nuestra autosuficiencia, que no queremos nada con Dios, que no queremos hacer ningún tipo de alianza con Dios, sino solo con nosotros mismos. Que Dios es más bien como un monigote en la vida de nosotros. Incluso Dios muchas veces solo es un instrumento para algunos de nosotros. Un instrumento para el prestigio, un instrumento para que los demás nos vean bien, pero en el fondo de mi propia vida vivo una realidad contraria a lo que yo digo creer de Dios. Dios a veces en la vida mía es solamente un simple objeto, pero Dios no es la esencia de mi vida, Dios no es el Señor de mi propia vida. Yo hago lo que quiero, ¿no? Incluso hasta en las expresiones de nosotros hay veces, ¿no? Yo hago lo que quiero y como quiero. A mí nadie me manda, a mí nadie me dirige. Yo hago lo que a mí me da la gana. Hasta en las expresiones, ¿no? La actitud de autosuficiencia, que no me permite poder ver por mi soberbia, no me permite poder ver a Jesús, que se aproxima para poder sacarme de esta angustia de autosuficiencia en el que estoy viviendo. Él viene a mi vida para redimirme, para salvarme, pero Él no va a destruir mi autosuficiencia si yo no lo permito. Y por último, hay una contraposición hoy en los textos del Evangelio. Es la contraposición entre conocer, que fue dicho varias veces en el Evangelio, y ocultar. Jesús no le está quitando toda la posibilidad a Jerusalén, sino que indica que la ciudad tendrá que hacer el camino lento, que definitivamente pasa por la sombra de la cruz y se desvela en la gloria de la resurrección. Hay que entender que el camino verdadero y auténtico siempre pasa por la cruz. Es por eso que no es fácil cuando el Señor nos mira y nos dejamos tocar, no es fácil ese proceso, porque es el proceso distinto de todo lo que el mundo nos ofrece. Es el proceso diferente porque el proceso de seguir a Jesús es desde la cruz, es desde el madero de la cruz, desde la mirada amorosa de la cruz, pero también desde el dolor de la cruz. Es el proceso de pasar a través del madero hasta poder contemplar la gloria. Nadie se salva sin que pueda ser exactamente redimido sin el dolor, sin el sufrimiento.
Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor esta mañana de jueves que nos ayude a comprender al Señor, a dejarnos mirar por Él. Que el Señor que se aproxima a tu vida, tú y yo lo notemos y que podamos abrazarnos a su cruz, que nunca abandonemos su cruz, que en la cruz está la salvación. Así sea. Amén.